Ya, nos vemos. Estamos haciendo gracias a los chicos que quieren variar. Después del estándar del Dr. Ganga, vamos a seguir con las clases. Esta es la espondilodicitis. Vamos a cambiar un poquitito porque ahora hay algunos cambios de la programación. La idea va a ser revisar un poco fisiopatología, epidemiología, cómo hacemos el diagnóstico, el tratamiento y algo sobre la cirugía, que no es todo detallado, pero va a ser. Pero la dicitis es una infección que afecta al disco intervertebral y la espondilitis es lo que afecta al cuerpo vertebral. Usualmente estas dos se dan en conjunto. En los adultos vemos que desde la placa vertebral difunde al disco y pasa hacia la placa vertebral que está caudal. En los niños podemos ver eventualmente que los discos son vasculares y se puede ver dicitis más pura particularmente. Esto es un 2 a 7% de todas las infecciones esqueléticas. Hay una distribución que es bimodal, donde tenemos un gran porcentaje de pacientes que son de mayor edad, que tienen inmunocompromiso y factores de riesgo para desarrollar este tipo de patología, y 20 años que pacientes jóvenes como el doctor Igor, usuarios de droga endovenosa, que pueden estar también expuestos a este tipo de patología. Es más frecuente en el hombre que en la mujer y tiene una mortalidad que ha ido bajando a lo largo del tiempo, eso principalmente a través del uso de antibióticos y algunas otras cosas que hemos ido desarrollando, pero todavía puede llegar a ser mortal, es algo grave, bastante grave. Y si no es mortal, puede llegar a dejar secuelas que son muy importantes. Los factores de riesgo, el VIH, después del VIH había un pic, ¿cierto?, de aparición de esto. El VIH está un poco más controlado hasta que ahora los millennials de nuevo lo volvieron a disparar, porque ya no le tienen miedo ni al SIDA, menos a nada. Factores de riesgo, la diabetes, la edad avanzada, cada vez tenemos población más vieja y que tiene más inmunocompromiso. Las drogas endovenosas acá en Chile no pegan mucho, así que no vemos mucho de eso, pero sí tenemos sobre todo muchos pacientes con acceso vascular. En Chile, saben, los nefrólogos tienen los centros de diálisis, hacen poco trasplante y mucha diálisis. Tenemos muchos pacientes con cateterismo, no me puse por los nefrólogos. Generalmente las infecciones suelen ser piogénicas, también hay infecciones que son granulomatosas, de eso la tuberculosis o la enfermedad por arañazo de gato son las más frecuentes de las que se cursan con enfermedad granulomatosa, más espondilitis que dicitis y también algunos parásitos del Echinococcus, pero principalmente vamos a ver infecciones que son piogénicas. De esa, el Staphylococcus aureus es el que arranca primero en la lista, cuando uno quisiera apuntar un culpable. Y en pacientes que tienen más edad, más viejos, los gram negativos también aparecen con bastante fuerza. Escherichia coli y algunas otras enterobacterias. Hay algunos pacientes que tienen patología predisponente, por ejemplo insuficiencia hepática, que pueden hacer más translocaciones bacterianas también desde el tracto gastrointestinal, donde los gram negativos pueden tener más rol. La pseudomonas es una cosa más infrecuente. Ustedes pueden ver que la infección urinaria, 29% del origen inicial, partes blandas 13%, tracto respiratorio un 11%. Usualmente la orina en la piel, diría yo, son los fuentes principales. En la patofisiología, esta cuestión casi siempre suele ser hematógena. Es decir, la bacteria viajó a través del torrente sanguíneo y fue a buscar la columna. ¿Por qué la columna? Porque tiene algunos factores anatómicos que favorecen la implantación de gérmenes ahí. Tenemos lo que se llama el plexo de Patson, que es un plexo venoso donde hay un flujo sanguíneo muy lento y hay condiciones bastante óptimas para poder desarrollar una infección, es decir, hay oxígeno y otras condiciones, porque el disco, si bien es avascular, el oxígeno difunde a él, entonces las bacterias lo utilizan y se instalan ahí. Generalmente la enfermedad va a partir en la placa vertebral. Como les decía yo, los niños pueden ver ustedes dicitis más puras porque el disco de los niños es vascularizado, después se avasculariza. El diagnóstico es difícil, lamentablemente es difícil, y hay un tiempo promedio de 50 días antes de llegar a los diagnósticos, y por eso el nivel de sospecha tiene que ser alto. ¿Y por qué es difícil? Porque en realidad el 48% más de los pacientes va a tener fiebre. Generalmente
generalmente las reacciones de los enfermos pueden no ser muy sintomáticas y lo que presentan con mayor frecuencia por lejos es dolor lumbar. Entonces el dolor lumbar que se nos cruza tanto, que es tan prevalente, en realidad que nuestro índice de sospecha tiene que ser elevado en base a los perfiles de factores de riesgo principalmente, ¿ya? Y esto también tiene que ver con que la manifestación que van a hacer los enfermos, la manifestación clínica, va a depender de la virulencia de los gérmenes. Hay gérmenes que son muy virulentes y que logran mucha destrucción y mayor sintomatología, y también de las condiciones propias del paciente. La gente mayor, por ejemplo, suele ser más oligosintomática, hacen menos temperaturas altas febriles y están ahí los abuelos con dolor de espalda, nadie los infla mucho, los dejan ahí y se paran al baño nada más y después llegan por las columnas destruidas. ¿Cuáles son los hallazgos del examen físico? Difícil en los niños, la claudicación es lo más importante. Acuérdense, niños que claudican, donde ustedes no encuentran lo típico, ¿cierto?, que es la sinovitis transitoria, artritis séptica, que cae todo, la columna puede ser un origen de esa claudicación, hay que tener índices de sospecha. Y en general también signos de irritación de psoas pueden aparecer, un porcentaje alto de la lisitis van a ser accesos de psoas. La ocultación cardíaca nosotros sabemos, y eso yo no pretendo que ustedes oculten a nadie, pero nosotros en el hospital en general tenemos como protocolo la pesquisa de endocarditis, porque un 30% de los enfermos se ha visto que pueden llegar a desarrollar endocarditis, sobre todo si es que es un estáfilo o un extracto el germen que está involucrado. En el laboratorio, aquí es donde hubo un cambio muy importante, porque la proteína C reactiva es una de las herramientas más útiles a la hora de hacer el diagnóstico cuando nosotros tenemos sospecha de una discitis. Porque la discitis, vamos a ver un poquito más adelante, hay imágenes características, pero hay otras cosas de la columna que pueden dar imágenes bien similares. Porque la PCR está elevada a más del 90% de los pacientes y también es muy útil porque nos permite medir respuesta al tratamiento, sobre todo por la curva. La VHS, que también está aumentada en un porcentaje alto de los pacientes, tiene un gran problema que tiene una vida media muy prolongada. Entonces la VHS en general 5 o 7 semanas se va a mantener alta. Tú no vas a ver descenso, entonces no te sirve para hacer curva y ver en el fondo la respuesta al tratamiento, sobre todo en periodos más iniciales. En periodos más tardíos, después de las 4 semanas, puede ser un indicador de buen pronóstico cuando la VHS ya tiende a disminuirse. Los hemocultivos son fundamentales. Tenemos que tener una pesquisa microbiológica cuando nos enfrentamos a la discitis. Es muy distinto tener un diagnóstico de discitis con un germen etiológico identificado versus uno que no lo tenemos. Y en eso tenemos que tratar de, en el fondo, no utilizar antibióticos de primera línea antes de lograr, al menos por lo menos, tener hemocultivos. Los hemocultivos, cuando son tomados con fiebre y periféricos de 3 sitios distintos, idealmente si tú usas un frasco de hemocultivo pediátrico, tienen buenos rendimientos, uno puede mejorar los rendimientos de los hemocultivos. Si tú ya utilizaste antibióticos, los rendimientos disminuyen de manera muy drástica del hemocultivo. Entonces, tratemos de hacer los cultivos siempre previo al inicio de terapia antibiótica. Los leucocitos en general es algo muy inespecífico, no nos sirve mucho. Siempre tratar de aislar el germen causal. Eso es un mensaje que quiero que ojalá se lleve. También siempre vamos a complementar y dependiendo del resultado del cultivo. Es decir, cuando tenemos un cultivo positivo y ese cultivo positivo no es de un estreptococo coagulasa negativo, es decir, de cualquier otro germen, sobre todo si pitó en más de 2 de los 3 sitios periféricos que tomamos, podríamos decir que tenemos un germen causal ya identificado y podemos proseguir con una terapia antibiótica. Si los hemocultivos fueron negativos, no tenemos un germen causal, tenemos que escalar en buscar al sospechoso, al culpable. Y ahí aparece lo que es la biopsia y cultivo de tejido discal, que hoy día se recomienda que se haga por TAC, donde en el fondo es poco invasivo, bastante seguro. No todos tienen acceso a una biopsia guiada por TAC, eventualmente la realidad hospitalaria puede ser un poquito adversa, pero hay que tratar de buscarlo. Y aquí vamos a solicitar el GRAM, el cultivo de aerobios, de anaerobios, también un cultivo para hongo, eventualmente dependiendo del perfil de riesgo, la PCR universal y la biopsia. La biopsia es fundamental porque en la biopsia uno puede ver, por ejemplo, enfermedad granulomatosa, o uno puede ver diagnósticos diferenciales. Esto puede ser una osteocondilitis disecante que tú pensaste que es una discitis, esto puede ser una artropatía de Charcot, que también puede ser confundente con discitis. Hay otras cosas que no solo son infecciones, donde vale la pena también tener biopsia. ¿Para qué decir la fractura osteoporótica en espondilitis? Muchas veces hemos visto también por imágenes, ¿cierto?, difícil diferenciar una de la otra. Ahora, ¿qué pasa si el cultivo es negativo? Nosotros fuimos al TAC, tomamos un cultivo, lo pusimos a crecer, a pesar de eso no salió nada, seguimos sin tener un germen causal. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ahí
hay diferentes estrategias. Una de ellas es repetir la biopsia. Y ahora repetir la biopsia y cambiando la técnica de cómo tomamos la biopsia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de tomar con un trocar de mayor tamaño, ojalá placa vertebral, disco y placa vertebral subyacente. Es decir, atravesar dos placas y el disco. Eso tiene mejores rendimientos que la biopsia que va por TAC. Y para eso, siempre habiendo suspendido antibióticos, o sea, no vamos a iniciar todavía antibióticos. Aquí hay un problema un poco de salud pública, y yo se lo quiero explicar a los que han pasado con nosotros. En la realidad hospitalaria, tú tomas una biopsia, tienes mucho tiempo para tener resultados, ¿no? Entonces, es muy difícil no iniciar antibióticos en una ventana de 2 a 3 semanas esperando recién tener una biopsia o un cultivo. Entonces, nosotros hemos tomado la opción y lo hemos hecho de, una vez de tomar el cultivo, partir antibióticos de manera empírica y después reajustar si es que los cultivos son positivos. Ahora, si los cultivos no son positivos, suspendemos, generamos una ventana y retomamos la biopsia, que es lo que ha demostrado tener mejores resultados. Las radiografías, ustedes en general son normales al principio, ese es el mensaje principal, no van a ver muchas cosas inicialmente, después puede aparecer destrucción de placas vertebrales, puede aparecer colapso discal, y principalmente lo vamos a utilizar porque es un examen que se toma de pie, donde muchas veces las deformidades y las inestabilidades se pueden hacer más evidentes que en los otros exámenes como la tomografía de resonancia, donde los pacientes están acostados. La tomografía es fundamental para ver la destrucción ósea. Ustedes van a ver en la resonancia, en los T2 o en el T1, tú muchas veces no logras visualizar la destrucción ósea, la osteolisis. El escáner es el examen de elección para ver ese nivel de destrucción ósea, y también yo lo utilizo muchas veces para hacer seguimientos de los pacientes. El seguimiento imagenológico. El seguimiento imagenológico con resonancia no se recomienda porque una resonancia puede mantenerse alterada en un paciente que está respondiendo a la quimioterapia durante un tiempo prolongado. El gold standard del diagnóstico es la resonancia con gadolínio, particularmente el T1 con gadolínio, es donde vemos los realces con mayores detalles. Y como les digo, se utiliza en la fase inicial, no lo utilizamos para hacer seguimiento de respuesta porque se puede mantener durante un largo periodo de tiempo todavía alterada. Esas son más resonancias, donde se ven las reacciones de partes blandas, abscesos, etc. El absceso epidural es una cosa que hay que tener en consideración. El diagnóstico diferencial de esto, ya lo mencionamos, pueden ser tumores metastásicos, artropatía neuropática, artropatía de Charcot, podría ser la tuberculosis, siempre tenemos que considerarla. Acuérdense que había un pico en pacientes inmunocomprometidos de tuberculosis, no todas son piógenas, la tuberculosis tiene algunas características particulares de la enfermedad granulomatosa, suele tener más espondilitis que discitis, puede tener lo que se llama una espondilitis saltatoria, es decir, tú ves en niveles no contiguos el compromiso de los cuerpos vertebrales. Usualmente estos son pacientes que no tienen mucha reacción inflamatoria en términos de VHS y PCR en relación a las imágenes, es decir, tú ves una colección grande en la imagen, pero la PCR y la VHS se ven bastante normales, y por supuesto hay que considerar el perfil de riesgo de desarrollar una enfermedad tuberculosa, en el VIH y el consumo de alcohol. Los pacientes alcohólicos tienen también más tuberculosis. Los principios del tratamiento van a ser la erradicación de la infección, eso lo hacemos a través de los antibióticos, ojalá que sean gérmenes específicos, la descompresión de las estructuras neurales si es que hay déficit neurológico. Si es que hay déficit neurológico. No necesariamente, no todo absceso epidural tiene que ser drenado. No todo absceso epidural tiene que ser drenado. Si el paciente tiene un absceso epidural sintomático, particularmente si es mielopático el déficit, bueno, de todas maneras es una superurgencia y hay que ir a drenar. La preservación de la estabilidad y evitar las deformidades de la columna vertebral, y ojalá pueda hacer una rehabilitación precoz, porque igual como operamos fracturas de cadera de gente mayor que está botada en una cama durante mucho tiempo, tiene un montón de riesgos y afecta la mortalidad, eso se ha visto, está bien demostrado. De la antibioterapia, generalmente vamos a cubrir Staphylo aureus, considerar los medicinos resistentes, eso nos vamos a apoyar en los infectólogos. Hay también una creciente resistencia a las quinolonas, particularmente, bueno, no en Estados Unidos, pero siempre hay que considerar las realidades locales y usar a veces esquemas bien asociados. Ahora, ¿cuánto tiempo? Eso es bien interesante. Y ¿cuánto tiempo endovenoso y cuánto tiempo oral? Son como dos preguntas bastante clásicas. Respecto a cuánto tiempo en total, sabemos que este es un paper publicado en Lancet en 2015, donde compararon 6 versus 12 semanas de tratamiento antibiótico en pacientes que tenían un germen identificado y que eran meticilino sensibles, no meticilino resistentes, y vieron que tanto 6 semanas versus 12 semanas tenían el mismo resultado a un año de seguimiento. Pero insisto, con germen identificado y meticilino sensible. Ahora, la pregunta de cuándo hacer el traslado, hay diferentes escuelas, hay algunas escuelas que plantean que uno puede hacer un cambio si es que hay una normalización de la PCR,
es decir, con PCR normal, hacer un cambio de endovenoso a oral, ¿ya? Que es un parámetro que nosotros también usamos, y siempre hay que considerar la respuesta clínica de los enfermos. Tenemos también bastante datos y evidencia que dice que mientras tú antes la diagnosticaste la discitis y antes empezaste el tratamiento, mejor va a ser su respuesta. Entonces no es igual tratar una discitis que tiene 3 o 4 semanas de evolución a una discitis que ya lleva 2 meses y medio, donde hay más destrucción de cuerpos vertebrales, hay más necrosis ósea, el antibiótico va a llegar menos, etc. De todas maneras hay que considerar, ¿no? Y también considerar cuál es la biodisponibilidad oral de la susceptibilidad del germen. Es decir, si tú tienes un germen que es muy sensible a quinolona, por ejemplo, hacer un traslape más precoz es bien útil porque la quinolona tiene una muy buena biodisponibilidad oral. Todas esas son cosas que uno considera en la toma de decisión. Respecto a las características del tratamiento conservador, como les comentaba, factores de riesgo de tratamiento conservador generalmente son las infecciones por estáfilo, que pueden ser más agresivas, y los pacientes de mayor edad. El corsé, que es otra cosa que ustedes pueden ver con cierta relevancia, la verdad que cuando tú estás poniendo un corsé porque tú detectaste una columna inestable, no estamos bien. El corsé única y exclusivamente yo lo recomiendo cuando hay dolor en una columna que no está inestable y tú quieres sacar al paciente de la cama. Ahí, en ese manejo y en ese escenario, puede ser una buena herramienta. No lo utilizamos mucho. Siempre pensando en uno de los conceptos de tratamiento que tiene que ser la rehabilitación precoz. Ahora, ¿cuándo vamos a considerar que nuestro tratamiento falló? Y aquí no hay un consenso, no estamos todos de acuerdo. Lo más categórico sería que tú vuelvas a tomar una muestra de la discitis y el germen siga ahí. Eso es como lo más categórico. ¿Por qué vas a sospechar eso? Siempre correlacionando con la clínica. Dolor persistente, que reaparezca la fiebre, o que eventualmente la PCR que iba en descenso se estanque o vuelva al alza. Ahora, ¿qué hacemos si es que el tratamiento falló? Y por eso siempre les remarco el tema de la correlación con la clínica. ¿Qué hacemos si es que el tratamiento falló? Bueno, lo primero, suspender los antibióticos para generar un periodo de ventana y tratar de volver a tomar muestras, porque el tratamiento está fallando porque no era lo que nosotros pensábamos, porque se generó una resistencia y requerimos un nuevo antibiograma, o porque el antibiótico no logra llegar eventualmente, o se generó ya una deformidad, una inestabilidad. Son todas esas las cosas que tenemos que considerar. Entonces, suspensión de terapia por un periodo de ventana, ojalá de 15 días, revisar la técnica de la biopsia y idealmente plantear una nueva biopsia, ir a tomar cultivos más específicos y más detallados, que probablemente hay que conversar con el infectólogo, que ella te recomiende qué cosas usar, algunas cosas técnicas que es importante coordinar en equipo, evaluar la inestabilidad eventual de esa columna, evaluar la deformidad y factores corregibles de los pacientes. La desnutrición, les diría yo que es el principal de los factores que nosotros podemos corregir. Algunas insuficiencias también, por ejemplo, insuficiencia renal o hepático, que podamos corregir esa función es relevante. Ahora, el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo? La verdad es infrecuente. Lo primero que como mensaje, la gran mayoría de las condilositis se tratan de manera médica, no vamos a ir a cirugía, sin embargo hay algunos casos que sí lo vamos a requerir. El principal es cuando tenemos un absceso epidural que está cursando con un déficit neurológico, sobre todo si es que ese déficit neurológico es mielopático. Es decir, espondilitis cervical o torácica con una mielopatía concurrente y un absceso debiese ser drenado, y eso es un drenaje bastante de urgencia. Lo segundo es que si el paciente tiene una sepsis que no está respondiendo al tratamiento antibiótico de amplio espectro. Un escenario que es infrecuente pero que hemos visto, y que son pacientes que usualmente tienen colecciones, importantes colecciones que cuando uno las drena, corriendo los riesgos por supuesto, suelen responder bastante bien. Bueno, las fallas del tratamiento conservador que ya evaluamos, y también algunos pacientes que desarrollan inestabilidad vertebral por la definición de White-Pan-Yague. Acuérdense que la inestabilidad es la incapacidad que va a tener una columna de soportar las cargas fisiológicas en el fondo, sin proteger las estructuras neurales. Son pacientes que se ponen de pie y no soportan estar de pie por dolor, o se ponen de pie y desarrollan algún déficit neurológico. No es tan fácil definir esta inestabilidad, siempre aquí hay un poco de discusión. Hay algunos que han dicho que tiene que haber una destrucción del cuerpo vertebral mayor del 50%, son algunos criterios de ayuda, pero no existe una receta así tan estricta. Y también deformidad, en esa la cifosis, la deformidad cifótica es la más frecuente. Algunas indicaciones relativas de cirugía son pacientes que están postrados, y los objetivos de esta cirugía va a ser una descompresión y una estabilización, ojalá debridar, drenar los abscesos y siempre manteniendo el concepto microbiológico. Si no tenemos germen, tratar de tomar buenas muestras para esa vez por lo menos aislar el germen. El timing, ¿cuándo hacerla? En general de urgencia, solo si es que hay un déficit neurológico particularmente medular que está progresando, o si la sepsis, a pesar del antibiótico de amplio espectro, no está respondiendo.
Y indicaciones sin urgencia, bueno, estas que están acá cuando son abscesos más pequeños que uno pudiera observar eventualmente, o abscesos epidural que son de mucha extensión. Hemos tenido casos donde el absceso epidural va desde C5 a L1. Es un paciente que está fuera del alcance quirúrgico, y ahí hay que jugársela con tratamiento antibióticos oral. Ahora, ¿qué pasa cuando los pacientes tienen déficit neurológico y tienen absceso y resulta que la señora tiene insuficiencia renal, está anticoagulada, está desnutrida y es un pésimo paño quirúrgico? ¿Qué pasa con ese enfermo? ¿Vale la pena operar a ese enfermo o no? Bueno, la verdad es que hay que considerar esos factores porque sabemos de esta revisión de Yoshimoto que vio que pacientes que tenían déficit neurológico, que eran sometidos solo a tratamiento antibiótico, sin cirugía, lograban recuperar. Entonces los pacientes igual pueden recuperar los déficits neurológicos. Y por eso es que las condiciones generales del paciente hay que considerarlas en la toma de decisiones. Y a veces vale la pena ser más conservador en relación a esas comorbilidades. En relación a las alternativas quirúrgicas, son varias. Existe el debridamiento sin fijación, es decir, solo, por ejemplo, sacar tejido desvitalizado y ojalá aportar injertos autólogos, que por ejemplo la cirugía de Hong Kong que se hacía antiguamente para reproducir tuberculosa, cada vez la hacemos menos, porque al igual que la osteomielitis de huesos largos, la estabilidad de la columna favorece la recuperación de esta osteomielitis, es uno de los pilares del tratamiento. Yo tuve una osteomielitis. La estabilización posterior es lo que con más frecuencia usamos. A veces desde la vía posterior hacemos un debridamiento cuando se puede. Hay otras vías como las vías anteriores donde tenemos corpectomías que pueden ser parciales o radicales y que se suplementan usualmente con vías posteriores, y tenemos algunos accesos laterales. Siempre en todas estas cirugías tratamos de aportar biología, porque la biología en esto es fundamental, y esa biología lo mejor son los injertos estructurales autólogos, ¿no? Por sobre todo las otras cosas que hay en el mercado, todo eso es débil, no sirve mucho, así que tratar de aportar siempre ojalá injerto estructural autólogo y todo lo otro que conversamos, la antibioterapia, etc. Eso. ¿El cintigrama óseo o el PET scan de la curativa? El cintigrama óseo con el advenimiento de la resonancia cada vez menos. Era una herramienta como antigua. Antiguamente el cintigrama tenía mucho uso y se utilizaba más. El PET scan sería para un diagnóstico diferencial, si tú piensas que no es una disitis, más que nada. Pero en el diagnóstico propio de la disitis, la resonancia y el escáner son hoy día las dos grandes herramientas. ¿Cuál sería la manera más adecuada de tomar una biopsia sin sumar el comunión? Mira, hoy día en la literatura, aquí esto es una buena pregunta. Para mí, yo creo que la mejor manera de tomar una biopsia es una biopsia transpedicular con un trocar que se llama Yamchi, donde tú pescas placa vertebral, disco y ojalá placa vertebral del otro lado. Eso yo creo que es lo mejor, pero tiene que tener hueso, con hueso, porque la placa vertebral es lo que mejor rendimiento tiene. Eso se ha reemplazado en muchos centros por esto que es la biopsia guiada por TAC, ¿ya? Que es súper seguro porque tú tenías un tomógrafo, dentro del tomógrafo vas viendo como en tiempo real, ¿cierto? La aguja, pero el problema de la biopsia por TAC es que son como conceptos que la hacen los radiólogos intervencionales y usualmente usan un trocar que no es muy ancho, de poco calibre, y también muchas veces no se van a la placa vertebral que es donde uno tiene mejor rendimiento, ¿ya? Pero las dos son... Mira, ahora, lo que tiene mejor es lo que te dije primero. Entonces cuando falla, usualmente la guía por TAC, que tiene la gracia que no es en pabellón, que es de rápido acceso en centros como primarios, tipo en la clínica Santa María o no sé si en la clínica Las Condes no eran igual, pero es bastante rápido pedirlo. Luego tenés que gestionar el pabellón, es un poquito más demorado. Eso sería lo que estamos haciendo como primero, y cuando eso falla, vamos a la biopsia transpedicular con esta técnica a través de las placas. Al comienzo, cuando mostramos el algoritmo, salía que ya, primero si uno toma una biopsia, un cultivo, si sale negativo, no tenemos nada, se repite con otra técnica la biopsia y con todos los factores para optimizar el cultivo. Y después tienes eso así como ya, y de ahí tratamos, ajustamos, vemos si falla, y ahí vemos otro tipo de cultivo, hacemos tratamiento. O sea, ¿cuántas biopsias uno podría esperar? ¿La segunda debería salir algo? ¿O cuántos cultivos podríamos hacer? Porque, por ejemplo, si en la primera toma de cultivo y biopsia no salió nada, se repite con una técnica modificada y todo. Si no tenemos nada nuevo, se trata empírico y vemos si falla y le damos todo el tiempo. Esa también es un escenario que primero es infrecuente. ¿Ya? Lo primero que existe es que ese escenario que tú me estás planteando, que es súper adverso, es como súper malo. Es decir, hacemos todas las biopsias, hacemos todo bien, no identificamos nada, suspendemos, volvemos a hacerlo, no identificamos nada. Eso es infrecuente.
infrecuente. Cuando tú eres ordenado y haces las cosas que te estoy diciendo, vas a tener un agente causal en la más de los casos. Cuando tú no lograste tener un agente causal, y hoy día nos tenemos otras herramientas que también no les comenté, pero en el diagnóstico de la tuberculosis, por ejemplo, hoy día tenemos algunas otras herramientas microbiológicas que son bastante buenas. Es muy difícil que tú tuvieras una tuberculosis si eso te sale negativo. Es bien difícil. Pero ahí hacemos los diagnósticos empíricos. Ahora, lo que sí es que eso es solamente empírico, ahí yo no tengo datos y nadie tiene datos de decirte cuánto tiempo, hasta cuándo, y ahí empiezan las peleas con los infectores. ¿Ya? Porque ahí es muy... eso es como artesanía, astrología. Algunos infectólogos 6 meses tienen hasta tenido pacientes con En antibióticos. general, al utilizar la técnica de la biopsia y el cultivo de biopsia. Rinde bien. Y aquí lo principal es que ustedes tengan como el pensamiento microbiológico, porque cuando tú lograste tener un cultivo positivo y un antibiograma, ahí el escenario viró a tu favor de manera muy clara. En los casos que sospechas que tiene algún tipo de complicación por la cual tienes que entrar a tratamiento quirúrgico, no vas pensando en que lo vas a fijar, pero le haces pruebas dinámicas para ver si es que es necesario fijarlo o no. No, los pacientes que llegan a desarrollar inestabilidad acá no son susceptibles de pruebas dinámicas. Ya. Después van a haber algunos casos clínicos, pero son destrucciones vertebrales como importantes, masivas, deformidades psicóticas, compromisos neurológicos. Esta no es la inestabilidad del disco degenerado, ¿no? Así que en realidad que ese escenario también es infrecuente. Tú vayas a ver una destrucción del cuerpo vertebral así espantoso en el escáner, no vaya a ir a pedirle a esa señora que se eche para adelante y dice que la señora no puede sentarse al borde de la cama. ¿Hay algún criterio quirúrgico que utilicen para determinar los abscesos de SOA? Sí, que los abscesos no los metí acá porque era muy larga la presentación, pero a ver, toda la disitis o un porcentaje altísimo de la disitis tiende a abscedarse en el psoas, ¿ya? El psoas, el iliozoa, son dos músculos que ustedes todos ven como uno solo, pero está el ilíaco y está el psoas, ¿ya? Y tiene una bursa entre medio, entre ellos dos. El psoas va a ir a la apófisis transversa y tiene una inserción distal que es común. Las infecciones de psoas puro, son un poco más benignas que las del ilíaco, porque las del ilíaco tienen más correlación hacia la cadera. Y particularmente las infecciones o abscesos de ilíaco que tengan prótesis de cadera hay que tener mucho cuidado y hay que estar muy atentos a ese tipo de pacientes. Desde el punto de vista de los tamaños, los abscesos menores de 5 centímetros se pueden manejar de manera conservadora. Hay algunos centros donde no les hacen nada, hay otros centros que entre 3 y 5 centímetros los puncionan por TAC, y usualmente pacientes que tienen abscesos más grandes, de 5 a 7, 8 centímetros, se puede recomendar el drenaje quirúrgico. El drenaje quirúrgico, aquí depende mucho cada uno. El último que drené fue un paciente séptico que estaba en la UTI, señor mayor, antibiótico, sepsis, no salía adelante, y lo hice por vía posterior. Tenía abscesos en las facetas y después disequé el plano intertransverso y metí los dedos, y con los dedos le reventé los dos abscesos de los psoas por delante y le dejé drenar. Bueno, muchas veces esos abscesos que se ven, que uno piensa que el contenido líquido son tan organizados, no sí, se drenan también. pero desde el punto de vista así de los tamaños, abscesos chicos, antibioterapia, no pasa nada, no es sinónimo de cirugía. Abscesos un poquito más grandes, funcionados por TAC, un poquito más grandes, hablando entre 5 o 7 centímetros. Más de 7 centímetros, eventualmente drenaje quirúrgico. Pero siempre con la salvedad de que los abscesos de psoas son más benignos que los abscesos de ilíaco. Los abscesos de ilíaco pueden ir hacia la cadera o pueden salir por la pared abdominal. Tenemos 2 o 3 pacientes de San José que fistulizaron por la pared abdominal. Fístulas abdominales de abscesos del ilíaco. Lo va a drenar por vía interior, no por Se puede drenar por vía anterior. Ahora, entrar al ilíaco no es tan difícil, ¿no? Bien, ¿Alguna otra pregunta? vamos a hacer un alto y quedan 2 clases. La vamos a hacer después del café y ahí vamos a ver unos casos clínicos después. Ya. Con cueva, Ganga dice con cueva, tiene mucho ar. No, un poco más por ahí, pero Ganga light. Ganga light.